A ver, ya. Primero que nada, ya hace frío. Hace mucho frío. Lo segundo es que hoy día vamos a ver estados financieros, ¿sí? Los estados financieros es básicamente una forma de reportabilidad de la empresa, ¿ya? Los estudiamos, ¿por qué? Porque es necesario para entender cuál es la situación de la empresa, cuál es el desempeño de la empresa. Por ejemplo, si quisiéramos invertir en la empresa, uno necesita saber información de ella, ¿no? Entonces, ¿dónde van? A los estados financieros, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un resumen, ¿sí? Lo primero que vamos a ver en la clase de hoy, como sale acá, son los estados financieros, los tipos de estados financieros. Vamos a ver ratios o márgenes que se llaman EBIT, EBITDA, indicadores financieros, otros, y vamos a terminar la clase con ratio de solvencia, rentabilidad y liquidez para pasar ya a los ejercicios. Entonces, lo primero de lo primero, ¿qué es un estado financiero? ¿Sí? Un estado financiero es un documento contable, ¿ya? Documento contable que lo que expresa es la salud financiera de la empresa, ¿ya? ¿A qué me refiero con salud financiera? Me refiero a la ganancia que tiene la empresa en un periodo de tiempo, ¿sí? Cómo le fue en utilidad, qué es lo que debe la empresa, qué es lo que tiene la empresa, ¿sí? Y este estado financiero, los estados financieros tienen ciertas características, ¿ya? Primero, tiene una moneda funcional que se le llama, ¿ya? Moneda funcional. Y la moneda funcional puede ser pesos, ¿no? Puede ser dólares, puede ser reales, brasileños, etcétera, ¿ya? Y la moneda funcional, en cierto sentido, ¿cómo la escogen las empresas? Bueno, básicamente lo que hacen las empresas es ver en qué moneda recibe la mayor cantidad de ingresos. Hagamos el ejemplo de Cencosud. Cencosud está presente en toda Sudamérica, ¿ya? Pero cuando uno consolida los estados financieros que se le llama, la matriz está en Chile, ¿sí? El mayor, o la mayor región, el mayor país de donde provienen los ingresos es Chile, ¿sí? Por eso la moneda de los estados financieros consolidados, que consolida tanto Cencosud Perú, Cencosud Colombia, ¿no? La matriz, cuando consolida, es pesos, ¿sí? Entonces, por eso a eso me refiero con moneda funcional, ¿ya? Hay otra característica de los estados financieros que se llama unidad monetaria. Unidad monetaria. Y básicamente la unidad monetaria es cómo se expresa en unidades este dinero, ¿no? Los ingresos, costos. Hay dos tipos de unidad monetaria que vamos a usar en este curso, que es M y MM. M significa miles, miles, y MM significa millones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 200 MM CLP se leería 200 millones de pesos, ¿sí? Eso por el lado de los estados financieros. Ahora, ¿cuáles son los tipos de estados financieros? Hay tipos de estados financieros. Los que vamos a ver en este curso o para esta parte del curso son dos, ¿ya? Balance general, general y estado de resultados, ¿sí? EERR, o estado de resultados. El estado de resultados básicamente lo que me muestra es el desempeño en términos de ganancia. ¿Cuánto ganó la empresa? ¿Sí? Aquí me faltó mostrar que los estados financieros tenían otra característica. Aparte de moneda funcional, unidad monetaria, son expresados en un periodo de tiempo. Tienen un periodo de tiempo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, un estado financiero de 2022 se expresa de la siguiente manera. Ustedes se van a topar en el CTP con que es un estado financiero del 1 de enero, por ejemplo, al 31
de diciembre de 2022, por ejemplo. Entonces tienen un periodo de tiempo y todos los estados financieros tienen un periodo de tiempo, ojo, balance general, estado de resultados, ¿ya? Entonces, volviendo a los estados de resultados, era el desempeño de la empresa en un cierto periodo de tiempo, ¿no es cierto? Entonces era cómo le había ido en términos de ganancia, ¿sí? Por otro lado, el balance general muestra lo que tiene la empresa, lo que debe la empresa y algo que se llama patrimonio, ¿sí? El patrimonio es como el chanchito de la empresa, ¿ya? Las arcas de la empresa, ¿sí? Ahora, esto va a tener nombre propio, ojo. Lo que tiene la empresa se va a llamar activo, ¿sí? Lo que debe la empresa se va a llamar pasivo. Y el patrimonio, bueno, es el patrimonio también llamado equity, ¿ya? Y ahora, algo muy importante que debemos considerar es la estructura del balance general. El balance general tiene esta estructura, ¿ya? Por un lado, por la izquierda, tengo los activos. Por la derecha tengo dos cosas, pasivos y patrimonio, ¿sí? En eso se divide el balance general, pero también hay una subdivisión interna, ¿sí? Tenemos, por un lado, lo que se llama activos corrientes, ¿ya? Y activos no corrientes. Y por el lado de los pasivos tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes, ¿sí? Ahora bien, sí, alguien tenía una pregunta en el chat, a ver. Hola, después puedes subir la pizarra. Sí, sí puedo subir, pero ojalá entiendas mi letra. Ya. Josué, una consulta. Dime. Después de la clase auxiliar, ¿es el CTP o no? No, hoy día no. Hoy- ¿Van a avisar cuándo es? Yo pienso que es la próxima semana, pero como el profesor lo publicó en las clases o en el foro, lo va a publicar esta semana, yo creo que a partir del viernes. Ah, ya, gracias. A priori estudian como si fueran a tener un CTP la próxima semana, ¿ya? Ya, Volviendo al tema del balance general, cuando yo hablo de un activo o pasivo corriente, yo me refiero a activos fácilmente liquidables, ¿sí? Altamente liquidables. ¿Y a qué me refiero con liquidable? Me refiero a vendible. Si tú vendes un activo, por ejemplo, no sé, un auto, etcétera, yo lo estoy llevando al mercado y lo vendo y ¿qué me devuelve al mercado? Dinero, ¿cierto? A eso me refiero con liquidar, fácilmente liquidables, ¿ya? Ahora bien, esta, este tipo de liquidación tiene un plazo, ¿sí? Los activos o pasivos corrientes tienen que tener un plazo de liquidación menor o igual a un año, ¿sí? Otro tipo de activo corriente es, por ejemplo, lo que se llama cuentas por cobrar, ¿sí? Las cuentas por cobrar son, por ejemplo, imaginemos que uno va a Samsung, ¿sí? Y quiere comprar un celular, ¿ya? Ese celular no tiene la plata suficiente para comprarnos un iPhone, entonces lo pide a cuotas, ¿sí? A partir de ese momento se genera una cuenta por cobrar, ¿ya? La empresa lo que hace es, tiene una cuenta por cobrar con respecto a ti, ¿sí? Tú le debes a la empresa tiene que cobrarte, ¿ya? Entonces, el plazo de cobro generalmente, si es menor o igual a un año, ya se clasifica como una cuenta por cobrar corriente, ¿sí? Entonces, básicamente hay dos definiciones de corriente, ¿sí? Que sea fácilmente liquidable en un plazo menor o igual a un año, o que el plazo del activo o pasivo sea menor o igual a un año, ¿ya? Plazo. Ahora, un ejemplo de pasivo corriente, por ejemplo, un préstamo bancario, ¿ya? El monto total de la deuda, lo que habíamos visto en la clase pasada, el auxiliar 1, cuando uno tenía el valor presente de las deudas, si recuerdan, eso es la deuda total, ¿sí? Hoy, ese monto, si el préstamo, por ejemplo, es menor a un plazo corto, menor a un año, menor o igual a un año, si ya se clasifica como un préstamo bancario corriente, ¿sí? Ahora, con respecto al otro, esto tiene su contraparte. Tenemos, por el otro lado, un activo o pasivo no corriente.
¿sí? Y un activo o pasivo no corriente será lo inverso, ¿cierto? Si el plazo o la liquidación es menor a un año, ¿sí? Por ejemplo, un pasivo no corriente sería un préstamo bancario, pero un préstamo bancario a largo plazo, por ejemplo, 5 años, ¿sí? Eso ya se clasifica como un pasivo no corriente, ¿sí? Otro activo no corriente clásico es, por ejemplo, una fábrica. ¿Y por qué yo me refiero a una fábrica como un activo no corriente? Me refiero a eso, ¿por qué? Porque la empresa lo que busca con la fábrica al momento de haber adquirido la fábrica es que ésta sirva para operar, ¿sí? Para operar, no sé, fabricar ciertas cosas. No la compra para liquidar, para ser vendida en un corto plazo. Por eso yo me refiero a que una fábrica, por ejemplo, es un activo no corriente, ¿sí? Entonces, acá, otra característica va a ser que no es fácilmente liquidable. Eventualmente sí se puede vender, pero en un plazo mayor a un año, ojo. Y el plazo, en el caso de que sea un pasivo, por ejemplo, es largo, no mayor a un año. Plazo largo. Y acá es plazo corto. ¿Corto en qué sentido? Menor o igual a un año. ¿Ya? Entonces tenemos esa clasificación. ¿Sí? Ahora, vamos ahora a introducir un nuevo estado de resultados, o un nuevo estado financiero que se va a llamar estado de resultados. ¿Sí? Ya lo habíamos mencionado, y acá tengo un ejemplo de un estado de resultados clásico o simplificado, ¿sí? Avísenme si se ve el Excel, porfa. ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve. Sí se ve. Sí. Ya, súper. El estado de resultados, como bien les decía, era básicamente reportar el desempeño de la empresa, ya cuánto ganó. Sí, pero la ganancia neta se puede desglosar primero por un ingreso, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá en este Excel un ejemplo de un restaurante, ya McDonald's, por ejemplo. McDonald's recibe un ingreso por venta, ¿cierto? Por sus platos, no sé, nuggets, etcétera, ¿no? Que sea de 100, ¿100 qué? ¿Cómo se leería esto? Alguien que me diga. ¿Millones? ¿100 millones Sí, 100 millones de qué? de pesos chilenos? De pesos. Bien. Ahora, tenemos también un costo de venta, ¿sí? Esto se va a leer de arriba abajo, ¿ya? Esto es de 2022. ¿Qué sería un costo de venta, por ejemplo, para McDonald's? ¿El costo de los materiales, de las materias primas podría ser? ¿O no? El costo de materias primas, claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, verduras, y McDonald's no vende verdura, vende pollo. Pollo, ¿no? Materias primas, ¿no? Que procesadas se van a convertir en productos vendibles, ¿sí? Disculpa una pregunta ahí, José. Sí. ¿En costo de venta entraría, por ejemplo, el sueldo que le tengo que pagar a las personas que atienden? Ya, el sueldo entra a lo siguiente, a GAPS, ¿sí? A gastos de Ah, administración y ventas, ¿sí? Pero ya, primero ok. de pasar a esto, perdón, vamos a definir un primer neteo. ¿A qué me refiero con neteo? A la suma de esto con esto. Ahora, yo siempre los gastos, costos y todos los flujos negativos, lo que salga de la empresa, lo que la empresa tenga que pagar a alguien, va a ser lo voy a poner como en negativo. Y eso se van a topar en los estados financieros reales del CDP1, por ejemplo, ¿ya? Porque a veces sale como un negativo o a veces sale en paréntesis, que también significa que es un número negativo. Por eso simplemente se suma en la fórmula, ¿ya? Porque es un neteo. Ya, ahora, yendo al lado de los GAPs son los gastos de administración y ventas, ¿sí? Son sueldos, por ejemplo, sueldo de recursos humanos a personal, son gastos en agua, gastos en arriendo, gastos en luz, todos los gastos que tengan que ver con el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Los costos, por otro lado, para diferenciarlos, son netamente a las operaciones, ¿sí? Van ligados al producto, ¿sí? Esa es la diferencia entre gastos y costos. El gasto se incurre para que funcione la empresa y los costos para los productos, ¿sí? Van relacionados al producto. Ahora, Los costos serían entonces netamente materias primas, ¿o no? no, Ejemplo, sí, contaría, ejemplo, ya no sé, el gas o el aceite o con lo que voy a hacer, ejemplo, la hamburguesa. claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque eso es un costo incurrido relacionado con el producto final, ¿sí? El aceite se usa Perfecto. para la
hamburguesa, entonces es un costo de venta, ¿ya? Pero pensemos cuánto voy a gastar de luz para hacer Ya. esa hamburguesa, o eso entraría en otro lado. No, eso entraría en otro lado. El gasto de luz, por ejemplo, Ya. ya entraría en un gasto de administración y venta, ¿sí? Ya, súper, gracias. Ya. Aquí había una pregunta que quería responder después, creo que era un mensaje directo, pero lo voy a leer para que todos sepan. ¿Cuál es más exigible el proveedor, o cuál es más exigible para la empresa, el proveedor o el banco, cuando una deuda es de corto plazo? Siempre, en ambos casos se puede renegociar. Ojo, cuando uno no puede pagar una deuda, se puede renegociar con el banco, ¿sí? Pero yo diría que ambos son exigibles. Todo depende de en cuánto tiempo hayas pactado con tu proveedor el pago, ¿sí? Los proveedores son la gente que te provee las materias primas, por ejemplo, ¿ya? Y si tú tienes que pagar a estos, entonces en un corto plazo eso es más exigible que una deuda a corto plazo. Todo depende de los plazos, ¿ya? Pero yo diría, en general, ¿cuál es más importante para operar? El proveedor. Yo diría el proveedor, ¿sí? Pero porque con el banco ya puedes renegociar, puedes ver eso, ¿sí? Otra pregunta, ¿el gasto de administración entraba el sueldo del personal? Sí. El gasto de administración y venta considera los sueldos de personal, ¿ya? Ya. Volviendo a este estado de resultados, teníamos por otro lado la depreciación y la amortización, ¿sí? ¿Qué es la depreciación y la amortización? ¿Alguien se acuerda de evaluar? Y la depreciación era lo que se iba devaluando el activo fijo, como los activos fijos de la empresa, y la amortización era el pago de la deuda que no iba en los intereses, por así decirlo, como el Claro, pago real de la deuda que se descontaba. sí. Ahora, voy a ampliar un poco tu respuesta, porque la depreciación no solo ataca a los activos fijos, ojo, depreciación, también ataca a otros activos. ¿Cuál es el general que ataca la depreciación? Es a los activos tangibles, ¿sí? Dentro de esos activos tangibles está lo que tú dices, que es el activo fijo. Sí, ya voy a definir ahora qué significa cada uno. Hay una pregunta acá. Lo que es arriendo local, ¿en qué variable estaría? Arriendo local estaría en GAPS, Daniel. ¿Ya? Ya. Ahora, activos tangibles, ¿qué sería? Por ejemplo, lo que mencionaste. Autos, ¿no? Autos que son usados para operación. eh, Maquinaria, ¿no? Eh, ¿Cuál sería un activo fijo? Esto también cuenta como activo fijo, ojo. Pero ¿cuál sería un activo fijo clásico? Un activo fijo clásico es una fábrica, por ejemplo. ¿Ya? Un activo fijo clásico es una fábrica. ¿A qué me refiero con fijo? Me refiero a que es fijo porque la empresa lo ha adquirido para que esté fija la empresa, para netamente para operar, ¿sí? No lo ha adquirido con un fin de venderlo a corto plazo, sino con un fin de que seas útil, esencial para la operación. Por ejemplo, una fábrica de chocolates. La fábrica misma es un activo fijo, porque va a estar fijo la empresa para la operación. No es que sea transferible a otra empresa fácilmente, ¿ya? Entonces, todos los activos tangibles, activos fijos, ¿no? Se van a depreciar, ¿sí? ¿Y qué es la amortización? La amortización es la pérdida de valor, tal cual dijo su compañero, pero no de activos tangibles, de activos intangibles. ¿Ya? Por ejemplo, para el caso de McDonald's, ¿qué podría ser un activo intangible? ¿Quién me dice? ¿Tu marca? Una marca, sí. ¿Qué más? La receta de la hamburguesa. Claro, eso es un secreto industrial, ¿no? Secreto industrial. Una patente podría ser
un activo intangible? ¿Qué opinan? Sí, Sí, ¿no? los certificados que validan lo de la industria alimentaria. Claro. A ver, por ejemplo, yo les pregunto, imaginemos que ahora estamos en otra empresa, ya una empresa proveedores de esto, ¿cómo se dice cuando uno paga por ir en una vía? Se me fue la palabra. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Se me fue la palabra. ¿El tag? ¿El peaje? No, claro, es parecido al tag, ¿Qué pero cosa? El peaje. el peaje, ya, muy bien. Cuando una empresa construye unas vías, el Estado le paga a través de peajes, ¿ya? Dentro de ese mecanismo hay un mecanismo que se llama contrato de concesión. El contrato de concesión, En ese caso lo de la franquicia del McDonald's, claro, también. ¿o es distinto? No, claro, el título de franquicia o el contrato de franquicia también es un activo intangible. Está muy bien. Trato de franquicia. Franquicia. ¿Ya? En ese Pero ¿cuál es la diferencia entre concesión, el contrato de concesión y el contrato de franquicia? ¿O van a lo mismo? el contrato de concesión generalmente son de largo plazo, ¿sí? Son de largo plazo, lo que permite es a la empresa concesionaria generar ingresos en un cierto periodo de tiempo a partir de una obra que ella realizó, ¿sí? A partir de un trabajo que ella realizó para el Estado, por ejemplo. El contrato de franquicia lo que permite es a la empresa franquiciada, hay una franquiciada y un franquiciante, ¿sí? Por ejemplo, alguien que quiera tenga la plata suficiente para abrir un restaurante McDonald's, se va a donde McDonald's, la matriz de McDonald's no sé, en Chile, y le dice, ¿sabes qué? Quiero abrir un restaurante con tu nombre. Entonces, ese tipo de mecanismo se llama franquiciar, ¿ya? En cuanto Ya, a perfecto. ¿cuál se utiliza? ¿La general, la tributaria, financiera? O sea, ¿cuál se prefiere utilizar en lo que es términos de balance? Esta es una buena pregunta. Todo depende de cómo la administración de la empresa funcione, ¿ya? En general, lo que en general se ve es que usamos depreciación lineal, es decir, depreciación con el tiempo. Vamos a ver un ejemplo de depreciación lineal, ¿ya? Entonces, para que quede claro aquí, los activos fijos o activos tangibles que van dentro, ¿no? Se deprecian, pierden valor. Y los activos intangibles, el valor de una marca, el valor del contrato, que se puede valorizar por si acaso, se amortizan, pierden valor, pero su nombre se llama amortización, ¿ya? Son dos conceptos iguales, pero distinto nombre. Ahora, ¿cómo funciona el mecanismo de depreciación? Por ejemplo, supongamos que tengo un auto que lo compré en 2021, ¿sí? Y tiene una vida útil contable de 7 años. Antes pensaba que era 5, pero hoy día me actualicé y el Servicio de Impuestos Internos dice que 7 años. Entonces, ¿cuánto perderá totalmente su vida útil en 2028? ¿Sí? Supongamos que el auto valió al momento que yo lo adquirí 10 millones. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la depreciación en el caso de que sea depreciación lineal o cómo actúa la depreciación lineal? La depreciación lineal lo que hace es primero agarrar estos 10 millones y dividirlo entre 7, ¿sí? Vamos a poner para que sea más fácil 14, ¿ya? 14 millones. Entonces, tendremos 14 millones acá. ¿Cuál sería el valor de la depreciación anual? Sería 2 millones, ¿sí? Entonces yo acá tenía que mi auto valía 14 en 2021 y en 2022, ¿cuánto valdrá? ¿Qué me dice? Si es una depreciación lineal. ¿Alguien? ¿12 millones?
Sería 12 eso millones. menos la depreciación, ¿no? Claro. Entonces, esto sería 2 millones y el valor del activo sería 12 millones, ¿no? Y así, 2 millones, ¿sí? En 2023 valdría 10 millones. Y así hasta 2028 que el valor contable va a valer 0 millones. Cuando yo hablo de depreciación, Miguel, me refiero a este mecanismo de acción de pérdida de valor del auto, por ejemplo, ¿ya? La depreciación acelerada es más brusca, porque, por ejemplo, la depreciación acelerada acá en el año 2, en 2022, ya estaría valiendo 5, lo deprecia al tiro, ¿sí? La depreciación acelerada para el auto, tengo entendido que es 2 años, ¿sí? Una vida útil de 2 años se considera para si queremos aplicar el mecanismo de depreciación acelerada. Y respondiendo a la pregunta anterior, de qué mecanismo usar, todo depende de la empresa, ¿ya? Ahora, acá surge otro concepto que se va a llamar depreciación acumulada, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos revisando un estado financiero de 2022, perdón, acá era 2023, ¿cuánto depreciación acumulada 2023? ¿Cuánto hubiera sido la depreciación acumulada del auto? 4 millones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la depreciación acumulada va a ir acá, ¿ya? Ya vamos a toparnos con este concepto en la pregunta 2, si no me equivoco. Ya. Entonces, eso por el lado de la depreciación. Sí, ya vimos que la depreciación es la pérdida de valor del valor de los activos, en el caso de los activos tangibles, y amortización en el caso de los activos intangibles. Luego de acá vamos a tener otro neteo, ¿sí? 70 menos 20 menos 10, ¿sí? 40. Y acá va a surgir otro concepto nuevo, otras cuentas, que se va a llamar intereses o gastos financieros, ¿sí? Esto no es el monto total de la deuda, ojo, ¿sí? Es los intereses que yo voy a pagar. ¿Recuerdan cuando yo tenía en el ejercicio pregunta 2, creo, del auxiliar 1, que calcular la cuota, ¿sí? Dentro de la cuota están los intereses, ¿sí? Esos intereses van acá, en gastos financieros, ¿ya? Los ingresos financieros, ¿qué es? Por otro lado, los ingresos financieros es, por ejemplo, que la empresa haya ido con un cierto monto de dinero a un banco y le haya dicho, ¿sabes qué? Lo quiero depositar a un plazo fijo, devuélveme intereses, ¿no? Entonces, eso es el monto interés, ¿no? Los intereses acumulados a 2022, todo 2022, ¿ya? Por eso todos los estados financieros tienen un periodo de tiempo, porque si no, no tendría sentido analizarlos, ¿ya? Ahora, va a surgir otro neteo aquí que se va a llamar utilidad antes de impuestos, ¿sí? Acá vamos a parar un poco porque quiero que vean que esta utilidad ya ha sido afectada ¿por qué? Por los gastos de administración y ventas, depreciación y amortización, gastos financieros, etcétera, ¿cierto? Y luego de acá va a surgir otro concepto nuevo que son los impuestos. Los impuestos se pagan al fisco, a los servicios de impuestos internos, ¿sí? En general la tasa es de 27 a 30%, todo depende de un tipo de empresas, no viene el caso mencionarlo para efectos del curso, pero pongamos que 27. ¿Cómo se calculan los impuestos? Se calcula de la siguiente manera, como es un flujo negativo, lo voy a poner como negativo, ¿sí? Porque sale de la empresa, ¿ya? Entonces se calcula con 27% por 30, en este caso sería los impuestos 8,10, ¿sí? Menos 8,10. Entonces la utilidad neta, lo que tiene la empresa totalmente libre de estos gastos, ya los incurrí, ya los deduje, que se llama, es la utilidad neta, ¿sí? El 29,90. Ahora, ustedes en el CTP tal vez se encuentren con otro nombre. Esto tiene otro nombre, se llama resultado del ejercicio o también ganancia o pérdida, etcétera, ¿ya? Entonces, eso por el lado de los estados de resultados. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo claro? Josué, Sí. sí quería preguntar si puedes repetir la definición de ingreso financiero, o a qué se refiere esa parte. Los ingresos financieros, ya. Muy bien. Por ejemplo, tú vas a un banco, ¿sí? Tú depositas cierto dinero, ¿ya? No sé, $100,
Los intereses que se generan durante todo 2022 va acá. Los intereses. Ojo, no estoy hablando de lo que depositaste al inicio más los intereses. Eso es ya el monto futuro, lo que habíamos dicho que se llamaba valor futuro, ¿cierto? Los intereses que se generan en todo el año 2022 va acá, ¿sí? Entonces, un ingreso financiero es un flujo de dinero que la empresa recibe por llevarlo a un banco, depositarlo, rentabilizarlo, ¿sí? ¿Claro? Sí, muy claro. Gracias. Súper. Entonces, ahora lo que vamos a ver son lo que se llama indicadores financieros, ¿ya? Y para ello me voy a remitir al formulario del auxiliar. Primero, el indicador financiero clásico es el EBIT y el EBITDA, ¿ya? Los indicadores financieros clásicos. ¿Qué es el EBIT? El EBIT es la utilidad antes de considerar o quitándole los efectos de intereses e impuestos, ¿ya? Y el EBITDA es la utilidad quitándole los efectos de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Y por qué yo me refiero a quitarle los efectos? Porque el EBITDA es un indicador financiero netamente operativo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se calcula el EBITDA? La fórmula está acá, por ejemplo, y se parte primero con el net income. ¿Cuál es el net income? Es el resultado del ejercicio, lo que sale al final del estado de resultados, ¿ya? Y se va devolviendo, o sea, se va quitando ese efecto. ¿Por qué lo que estamos quitando? Porque acá esta utilidad ya ha sido afectada, si se dan cuenta, ya lo resté acá arriba, entonces ya este valor ya está afectado ya por estos efectos de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces yo lo que estoy haciendo es devolverlo. ¿Cómo lo devuelvo? En el caso de, como son gastos, los tengo que cambiar de signo, ¿cierto? Por eso es que acá yo lo que hice fue, la fórmula es suma. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos poniendo es el valor absoluto, ¿sí? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es devolverle. ¿Qué le devolvemos primero? Los impuestos, ¿sí? El 21,90 le resto en negativo, el menos 8,10 sería más 8,10, obviamente. Y los gastos financieros, como salieron de la empresa, hay que devolverle, ¿ya? Sería más 15, en ese sentido, ¿no? Y los ingresos financieros, como fue un efecto positivo para la empresa, porque es un efecto de intereses, está recibiendo la empresa y queremos quitarle ese efecto, tenemos que restarlo, ¿cierto? Cambiarle de signo. La depreciación y amortización es la pérdida de valor y también hay que devolverle ese efecto, no hay que considerarlo. Por eso lo estoy sumando, ¿sí? Entonces el EBITDA en este caso sería 50, ¿ya? Ahora, el EBIT es básicamente lo mismo, pero sin devolverle los efectos de depreciación y amortización, ¿sí? Entonces, eso sería el EBIT y el EBITDA, ¿ya? A ver, hay una pregunta acá. ¿Podría repetir qué es EBITDA? Sí, claro. El EBITDA es la utilidad antes de considerar los efectos de impuestos, intereses, depreciación y amortización, ¿sí? Es decir, si se dan cuenta, el EBITDA es una utilidad netamente operativa, ¿sí? A veces el EBITDA coincide con lo que sale acá, ¿sí? Por ejemplo, 70 menos 20. Acá, si se dan cuenta, son gastos netamente operativos. El costo de venta es un gasto relacionado a la operación en términos de producto, ¿no? El gasto de administración y ventas es un gasto relacionado a la operación de la empresa, ¿no? Entonces, este EBITDA, si se dan cuenta, es una utilidad netamente operativa, ¿sí? No considera esos efectos de depreciación y amortización, gastos financieros, etcétera, ¿sí? Y ahora, ojito, cuando yo me refiero acá a gasto de intereses, me refiero al neto, ¿sí? ¿A qué me refiero con neto? Que, por ejemplo, si acá había un ingreso financiero, se le tiene que considerar, ¿sí? Cuando ustedes se topen en el CTP1 y empiecen a calcular el EBIT o el EBITDA y solo consideran los gastos financieros, eso está mal. O sea, no lo vamos a poner mala, pero estaría mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque los intereses también los está recibiendo la empresa en términos de ingresos financieros,
Por eso hay que netearlos, si se dan cuenta. Esos son los intereses netos, ¿ya? Y lo que puse acá, justamente, ¿no? Ya. Eso sería en términos de indicadores financieros, el EBIT y el EBITDA, ¿ya? Ahora, van a surgir otras cosas que se van a llamar márgenes, otros indicadores financieros, que el margen EBITDA es básicamente la utilidad operativa que me queda a partir de los ingresos, ¿sí? Por ejemplo, acá, la utilidad operativa es 50%, ¿sí? Yo tomo el EBITDA, que es la utilidad neta operativa, y lo divido entre 100, ¿sí? Es decir, de todos los ingresos, de estos 100 millones, solo el 50% me queda como utilidad operativa, ¿sí? Y el margen EBIT es muy similar, si se dan cuenta. El margen EBIT sería tomar el EBIT, ¿no? Y dividirlo entre los ingresos, ¿cierto? Entonces aquí ya tendría un margen EBIT. Eso en términos de márgenes. Ahora hay otras cosas que se van a llamar ratios, ¿ya? Ratios de liquidez primero. Vamos a poner el ejemplo acá en la pizarra. Los ratios de liquidez. El primer ratio de liquidez que quiero ver con ustedes es el current ratio, o la razón corriente, ¿sí? Ya. Sí, ya. Current ratio. Current ratio. Y el current ratio es básicamente la relación entre ¿qué? Entre activo corriente y pasivo corriente, ¿sí? Estos son ratios de liquidez. Liquidez. Entonces, hagamos una pausa acá para definir primero qué es un ratio de liquidez, ¿ya? El ratio de liquidez, o todos los ratios de liquidez, lo que me expresan es cuán fácil la empresa convierte sus activos en dinero líquido, en dinero en efectivo, plata, a la mano, cash, ¿ya? Y el primer ratio de liquidez es el current ratio, ¿ya? Que es la división entre activo corriente y pasivo corriente, ¿sí? Recuerden que el activo corriente o el término corriente es que es fácilmente convertible en dinero en un plazo menor o igual a un año, ¿ya? Y el pasivo corriente, un préstamo bancario menor o igual a un año. Ya. Luego sigue el quick ratio, ¿ya? Y el quick ratio tiene una peculiaridad, ¿sí? El quick ratio solo considera abajo los pasivos corrientes, igual que el current ratio, pero ¿cuál es la diferencia? Que acá arriba van a estar los activos corrientes, sí, pero los más líquidos. Los más líquidos, según la fórmula, es la caja, las cuentas por cobrar y los valores negociables, ¿sí? Vamos a definir ahora qué son cada uno. La caja básicamente es lo que la empresa tiene, el dinero, es básicamente dinero al cash, ¿no? Ese es el activo básicamente súper líquido. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay que venderlo y es cash, ¿no? Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar generalmente son líquidas, ¿sí? Siempre uno trata de cobrar en un plazo corto, por eso son muy líquidas y va dentro del quick rate, ¿sí? Y los valores negociables son básicamente instrumentos financieros que la empresa lleva al mercado, o que puede llevar al mercado, perdón, y que son convertibles fácilmente en dinero. Por ejemplo, un bono, ¿sí? O una acción que la empresa vaya al mercado en caso de, por ejemplo, que esté quebrando y necesite dinero rápido. Ese instrumento financiero lo lleva al mercado y va a ser convertible fácilmente en dinero, que lo puede salvar a la empresa. A eso me refiero con valores negociables, que son negociables en el mercado rápidamente, ¿ya? Y abajo los pasivos corrientes, que ya sabemos, ¿sí? Ahora bien,
¿Cuál es el próximo ratio de liquidez? El Accounts Receivable Turnover. O dicho de otra manera, la rotación de cuentas por cobrar. Sí, habíamos dicho que las cuentas por cobrar era, por ejemplo, si yo me quería comprar un iPhone, entonces esa venta a crédito, como yo lo voy a pagar a cuotas, genera una cuenta por cobrar para la empresa, ¿no? Tiene que cobrarte a ti ese plan. Entonces, la rotación de cuentas por cobrar lo que mide es la eficiencia de cobro, ¿sí? ¿Cuán bueno es cobrando la empresa? Cuentas por cobrar. ¿Cuán bueno es cobrando la empresa? ¿Sí? Y acá en la fórmula, en el formulario sale cuentas por cobrar promedio, el que tiene el auxiliar. ¿Sí? ¿Por qué me refiero a promedio? ¿Sí? Hay varios ratios que yo puse como promedio y da lo mismo si uno usa cuentas por cobrar normal o promedio. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿De qué va a depender su uso? ¿Sí? Va a depender si, por ejemplo, ustedes tienen dos periodos de tiempo, por ejemplo, 2021 y 2022, ¿sí? La cuenta por cobrar es un activo, entonces tendría un activo, pasivo, un equity, por ejemplo, y acá también un activo, pasivo y el equity, o sea, el patrimonio. Y si uno tiene el valor de las cuentas por cobrar que está acá dentro de los activos de 2021 y 2022, uno ya usa las cuentas por cobrar promedio que salen en la fórmula. Pero si solo tienen de un periodo, como es el caso de acá, en este caso es un estado de resultados, ¿no? Necesitaríamos un balance. Si tuvieran un balance solo 2022, usan las cuentas por cobrar normal del ejercicio, de ese periodo, ¿ya? Y acá, cuando yo me refiero a ventas, ojo, yo me refiero a los ingresos por ventas. Ingresos por ventas. ¿Sí? Ya. Entonces, el Accounts Receivable Turnover, la rotación de cuentas por cobrar, es en cuánto tiempo yo cobro, ¿no? O sea, cuán bueno estoy cobrando, perdón. Y el Accounts Receivable Turnover in Days es cuántos días me demoro en cobrar, ¿sí? ¿Cómo hago esa operación? Agarro los días que tiene un año, 365, y lo divido entre el Accounts Receivable Turnover, entre la rotación. Y eso me va a dar cuánto me demoro en días en cobrar a mis usuarios, a mis clientes. En el caso, cuánto se demora Apple en cobrarme ese iPhone que dije al inicio, ¿no? Otro ratio de liquidez importante a mencionar es el Accounts Payable Turnover, ¿sí? Y Disculpa, sí, ¿cómo se hace si tenemos distintos periodos de pago de distintas cosas? cuando uno quiere calcular este ratio, dices, Sí, el de in days. ya, acá es que, por ejemplo, si uno usa dos periodos de tiempo, acá en el Accounts Receivable Turnover para calcular las cuentas por cobrar promedio, lo de abajo, entonces esto ya tiene ese efecto promedio, entonces uno ya tiene un Accounts Receivable Turnover in Days como promedio. ¿Cuánto es considerando? Ah, perfecto. ¿Sí? Súper. Ya. Yo les pregunto acá, el Gracias. Accounts Payable, ya, no, el Accounts Payable es las cuentas por pagar, ¿cierto? Un ejemplo de cuenta por pagar que había dicho era el pago a proveedores, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, yo me pregunto, si las cuentas por cobrar me generaban ingresos, porque es una venta que yo hago a crédito, que se llama, ¿sí? Las cuentas por cobrar, ¿qué me van a generar? Alguien que me diga. A ver el chat. Deudas, ¿sí? Sí, no, la deuda es, pues, es un concepto amplio. Me van a generar costos, ¿sí? Costos. La deuda es el valor total de esto. El costo es un monto que se incurre en un cierto periodo de tiempo.
¿sí? Las cuentas por cobrar me van a generar costos. Y no cualquier costo, los costos de bienes vendidos, o cost of raw sales, ¿ya? O good sales, perdón. Son los costos de bienes vendidos. En el caso de Apple sería el costo de manufacturar el iPhone, ¿no? Ahora bien, puede pasar que no tengan ese ítem en el CTP. En ese caso usen los costos de venta, ¿sí? A veces se usan ambos. O muchas veces, perdón. ¿Ya? Y así como teníamos Accounts Receivable Turnover in Days, uno va a tener Accounts Payable Turnover in Days. Que lo que va a medir son los días que me demoro en pagar a mis proveedores, por ejemplo, ¿no? Y la fórmula es prácticamente igual, ¿no? 365 partido en Accounts Payable Turnover. Y lo mismo que le había dicho a su compañera, si uno tiene 2 periodos, hacen la cuenta por pagar promedio, ese promedio ya tiene ese efecto, pasa acá, entonces uno tendría un Accounts Payable Turnover in Days como promedio en días. ¿Cuánto me demoro pagar en días en ese sentido? ¿Sí? Ya, entonces eso por el lado de los ratios de liquidez, ¿sí? Aparte de esto, uno va a tener ratios de solvencia, ¿sí? Ratios de solvencia. Entonces, los ratios de solvencia, aquí hay que mencionar qué es primero solvencia. La solvencia es qué tan preparado estoy yo para pagar mis deudas con los activos que tengo, ¿sí? Recordemos que los activos yo los puedo vender y convertirlos en dinero. ¿Cuán preparado estoy? ¿Cuán solvente estoy para pagar esas deudas? ¿Sí? En ese sentido, hay ratios de solvencia, ¿sí? El primer ratio de solvencia es el leverage, o ratio de endeudamiento, ratio de deuda equity, son sinónimos, ¿sí? Y su fórmula es la siguiente: acá abajo va a estar el equity y arriba va a estar los pasivos, ¿sí? Ahora, algo que no había mencionado y que es muy importante, que se me pasó acá. Acá tenemos, ¿cierto? Los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿sí? Hay una ecuación súper importante en finanzas que se llama ecuación de partida doble o ecuación de balance general, ¿sí? Esta ecuación nos dice que lo que tengo es igual a lo que debo más el equity, ¿sí? Esta ecuación es primordial, ¿ya? Tienen que aprendérsela. Entonces, bajo esa lógica, esta fórmula se puede escribir como activos menos equity, si se dan cuenta, ¿no? Eso es el leverage, el endeudamiento. ¿Cuánto de mis activos representan mis pasivos? ¿Sí? Por ejemplo, si mi deuda es el doble que mi equity, estaría en peligro, ¿cierto? Porque tengo demasiada deuda, estoy muy apalancado, que se llama, ¿ya? Luego sigue el otro ratio de solvencia que se llama ratio pasivos activos o liability to asset ratio, liabilities to assets ratio, que como dice su nombre es un ratio de pasivos con activos, es decir, cuál es este margen, ¿no? Esta fracción. Y acá tomo todos mis pasivos y todos mis activos, ¿sí? Y el otro ratio de solvencia importante es el ratio de deuda a largo plazo, el long term debt ratio, ¿sí? Ratio de deuda a largo plazo. Y el ratio de deuda a largo plazo es muy similar a la liability
to assets ratio, pero yo quiero preguntarles aquí algo. Si yo hablo de largo plazo, ¿qué voy a considerar? ¿Pasivos corrientes o no corrientes? Los No no corrientes. corrientes. No corrientes, ¿cierto? Acá hay otra forma de reescribir esto, ¿sí? Esto es igual a pasivos, y acá el A habíamos dicho que era igual a los pasivos más patrimonio, ¿cierto? Acá estábamos tomando todos los activos, ojo, en el liability to asset ratio. Acá solo voy a tomar los no corrientes, como bien decía, ¿no? Entonces acá voy a tomar los pasivos no corrientes, y abajo va a estar pasivos no corrientes más equity, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido a esta fórmula, solo que esto usa solo pasivos no corrientes. Por eso se llama long term, largo plazo. ¿Ya? Dicho de eso, ya terminamos esto de ratio de solvencia. Ahora lo que vamos a ver aquí, a ver, ¿qué era E? Disculpa. E es el equity, ¿ya? Equity y patrimonio es lo mismo, ¿ya? O también se llama capital común, a veces. Ya. Otros tipos de ratio que vamos a usar en esta parte del curso se llama ratios de rentabilidad. Pero antes de eso, y para ver si entendieron, ¿quién me dice la diferencia entre liquidez y solvencia? Porque son distintos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre liquidez y solvencia? ¿Quién sabe? Solvencia. Me parece que la liquidez puede incluir algunos activos a corto plazo que no necesariamente se pueden usar para pagar deudas, como dijiste que era en solvencia. Por ejemplo, en la liquidez podía haber un bono, ¿o no? Y según yo, con el bono en sí, no puedo usarlo para pagar deudas. ¿Cómo sería, O sea, como que sí, tan... o sea, ¿Sí? más que eso, ¿cuál es el concepto de liquidez? A eso me refiero. Más que qué compone el activo o pasivo. A ver, Ahí le dijo justo José Reyes en los comentarios que era uno a corto y el otro a largo plazo. tampoco. Le voy a ¿No? decir qué significa liquidez y solvencia, ¿ya? Liquidez es cuán convertible mi dinero es en cash, en plata. Y la solvencia es cuán preparado estoy o qué tan bueno soy pagando mis pasivos, mi deuda, con los activos que yo tengo. ¿Sí? Si soy solvente crediticiamente, que se le llama, ¿ya? Y la liquidez es otra cosa muy distinta, es cuán convertibles son mis activos en plata, ¿sí? O activos o pasivos, ¿sí? Esa es la diferencia, no es que sean opuestos, son diferentes, son conceptos diferentes, ¿ya? La solvencia me indica cuán preparado estoy para pagar mi deuda y la liquidez es cuán rápido o cuán factible es convertir mis activos en plata cash, ¿no? Ahora, vamos a pasar a los ratios de rentabilidad. Dicho eso, el primer ratio de rentabilidad que quiero ver el día de hoy es el ROA. ¿Sí? El ROA la tienen la fórmula en el auxiliar, pero ¿qué significa el ROA? El ROA es básicamente cuánto me generan mis activos, ¿sí? Su fórmula es la siguiente: activos y utilidad neta operativa, ¿sí? La utilidad neta operativa es la que sale acá en la fórmula de aquí. Todo esto, toda esta suma se llama utilidad neta operativa, ¿sí? Y acá, como sale acá en el formulario, sale promedio, ¿sí? ¿Por qué yo no lo pongo como promedio? Porque acá yo estoy considerando que tengo solo un periodo de tiempo. Pero ¿qué pasaría si hubiera tenido dos periodos de tiempo? Lo hubiera tenido que netear, ¿cierto? Promediar, perdón. ¿Sí? Y ahí tendría un promedio de activos, ¿ya? ¿Cuál es el significado entonces del ROA? Es cuánta utilidad me genera un dólar de activo. Por ejemplo, si el ROA es, no sé, 1,5, los activos, un dólar de activo, por ejemplo, que
Vamos, ejemplo real, $1.000 que valga un auto, me imagino, ¿no? O 10.000, ya. Si el ROA es 2,5, la utilidad neta operativa que me genera ese auto sería 2,5 veces 10.000, ¿no? Eso sería 25.000, 25.000, sí, en utilidad neta operativa, ojo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el ROE? El ROE es la utilidad neta, en este caso, utilidad neta, este ya es el net income, es lo que salía abajo del estado de resultados, si se dan cuenta, y dividirlo entre dividendos, o restarle los dividendos preferentes. ¿Qué son los dividendos preferentes? ¿Alguien sabe? Ya. Supondré que no sabe. Los dividendos preferentes provienen de acciones preferentes, ¿sí? Una acción, como podrían saber o no, es un título de propiedad de la empresa. Uno, cuando es accionista, es dueño de una parte de la empresa, o si uno un accionista grande, casi la totalidad de la empresa. Entonces el dividendo es la plata que me genera esa acción por solamente tenerla, ¿sí? Es el dividendo. Cuando yo hablo de preferente es porque yo tengo preferencia de pago, como soy un accionista preferente, ¿sí? También preferente significa que en caso de quiebra de la empresa, los que le pagan tienen prioridad de pago en caso de quiebra son los accionistas preferentes. Había una pregunta. Lo que se le da a los socios. Exacto. Socios o accionistas, ¿ya? También. Entonces acá la fórmula del ROE tenemos el net income. ¿Cuál es el net income? Esto. Lo de abajo, el resultado del ejercicio, la ganancia o pérdida, ¿sí? ¿Y qué significaría esto, este ROE? Significaría, si yo tengo 1.000 de patrimonio, ¿cuánto, si el ROE, por ejemplo, es 3 veces, ¿cuánta utilidad me genera el patrimonio? En el caso de si el patrimonio 1.000, la utilidad que me generaba toda esta resta, ¿no? Sería 3.000. ¿Sí? El patrimonio, o sea, lo que tienen los accionistas, lo que tienen las arcas de la empresa me generan 3.000 en utilidad. ¿Ya? Ahora, esto tiene otras representaciones, este ROE, y ahí me voy a remitir al formulario. ¿Sí? Uno puede descomponer el ROA, que se llama, y ponerlo de la siguiente manera, ¿sí? Utilidad neta operativa, es decir, todo esto, partido de ingresos por ingresos, partido de actividad promedio, activos promedio. Y alguien me preguntará, ya, pero ¿se cancela esto? Entonces es lo mismo. Claro, es lo mismo, tiene que ser lo mismo porque estoy descomponiéndolo, pero ¿por qué se hace esto? Porque uno quiere analizar los efectos individuales de cada uno. Esto tiene un nombre propio. Esto se llama margen neto operativo. Es decir, de los ingresos, ¿cuánto se me queda como utilidad? ¿Sí? Utilidad neta operativa. Y por otro lado, esto se llama rotación de activos. ¿Sí? Activos promedio ya saben porque se toman los dos promedios, si es que los hay. Y la rotación de activos es cuánta plata en ingresos brutos, ingresos por ventas, me generan mis activos. ¿Sí? A eso se llama descomposición de ROA. Ahora uno también puede hacer la misma descomposición para el ROE. ¿Sí? Uno tiene en este caso esta descomposición. Net income, que es el mismo que sale acá. Ingresos, acá, y activo promedio, si se dan cuenta, esto es la rotación de activos, y acá tendría el activo promedio partido del patrimonio, lo que habíamos visto acá arriba, que era el endeudamiento, si se dan cuenta, ¿no? El leverage. ¿Sí? Sí. No, esto es otra cosa, ¿ya? Activo promedio partido patrimonio, déjenlo así. Ya. Entonces, esto tiene un nombre propio, esto se llama margen neto. ¿Sí? Esto se llama rotación de activos y esto también se llama leverage, pero para que no se confundan, no es el mismo el que sale acá. Sí, porque acá hay que restarle el equity. Acá está solo los activos promedio, es otra cosa.
Entonces, eso por parte del resumen. ¿Alguien tiene alguna duda para pasar ya a los ejercicios? Sí, yo tenía una duda Sí. de si es que hay equity corriente y no corriente. El patrimonio corriente y no corriente, o no. No, no hay equity corriente y No, no ¿cierto? corriente. Sí hay ítems que lo vamos a ver en el auxiliar, que lo que van a hacer es decirnos para qué sirve las componentes del patrimonio, ¿sí? Vamos a verlo en el ejercicio 2, ¿ya? Vamos a pasar ya a la resolución. Y ahí te voy a aclarar ese tema. Aquí. Bien. ¿Cuál es el primer ejercicio que sale en el auxiliar? Son comentes, ¿sí? Nos preguntan lo primero. Si al realizar un análisis vertical del EBITDA mediante comparación de márgenes EBITDA y notamos un aumento de un año al otro, ¿esto indica algo positivo para la empresa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es bueno o malo? Eso es bueno, ¿cierto? ¿Por qué es Pero igual bueno? depende, ¿o no? Pero no depende porque igual ¿De qué es depende? A que ver. eso es que, o sea, al menos de leerlo, yo diría que podría depender, por ejemplo, de la depreciación, amortización, de todas las cosas que no estoy considerando, ¿o Es no? que si queremos considerar esos efectos, sí. ¿Ya? Nos están diciendo en el auxiliar si hiciéramos un análisis vertical y acá nos queremos enfocar en desempeño operativo, ¿ya? Ya. Cuando yo me refiero, ojo, a análisis vertical, es básicamente formar ratios, ¿sí? Por ejemplo, cuánto representan los ingresos de los costos, cuánto representan los gastos de los ingresos. En este caso, como es el margen EBITDA, cuánto representa el EBITDA de los ingresos. Ah, ya. Ya, ya, Ya. ok. Ahora, ¿qué pasaría si, imaginemos, si en 2023 el costo disminuye? Ya no es menos 30, sino menos 10. ¿Cacharon que el margen EBITDA subió? Ahora es 70%. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, Bueno, ¿cierto? sí, Porque los costos disminuyeron. Entonces, cuando el margen EBITDA aumenta, quiere decir que hay una eficiencia en costos. La empresa está gestionando mejor sus costos, está gestionando mejor sus gastos también. Porque si se dan cuenta, si también el otro año, 2023, por ejemplo, el menos 20 en CAPS pasa a menos 10, también va a aumentar el margen EBITDA. ¿Sí? Aumentó a 60%, antes tenía menos 20. En ese sentido, entonces, eh, ¿cuál sería la respuesta? Sí es bueno. Sí es bueno porque hay una eficiencia en costos, que se le llama, ¿ya? Ahora, la 2. Para comparar dos empresas en términos netamente operativos, ¿es mejor el EBITDA o el EAT? El EAT, ojo, es el otro nombre para la utilidad neta o net income. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el EAT es el Earnings After Taxes. Es decir, ya considera estos efectos. ¿Y cuál es la utilidad que ya considera estos efectos? Es la de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál nos conviene para ver el tema operativo, el netamente operativo? ¿Cuál sería mejor? ¿El EBITDA o el EAT? El beneficio post-taxes. ¿Qué me dice? El EAT, ¿o no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? O sea, mm, es que como que si uno quiere ver como las ganancias, digo yo, Ujú. como- o la utilidad que queda, eh, se hace, yo creo, puede que esté equivocada después de impuestos, ¿no? Porque ahí vemos cuál es lo real o no. Si quisiéramos Porque enfocarnos después la plata, ¿ya? porque
Porque si lo calculamos antes de impuestos, o sea, de impuestos, de todo lo, sí, de impuestos, eh, no va a ser como la ganancia real de la empresa, ¿o no? Claro, eso no va a ser la ganancia real, pero yo estoy hablando en términos de comparabilidad. Imagínate, está bien tu respuesta, pero no es la respuesta idónea. ¿A qué me refiero? ¿Por qué no? Porque no es comparable operativamente. Imagínate que acá tenemos dos empresas según el comente, ¿no? Queremos compararlas, están en el mismo sector. Imagínate que la empresa gastó o adquirió una deuda y tiene que pagar hartos intereses, ¿ya? Quiere, por ejemplo, expandirse a otros países. Entonces adquiere una deuda y eso genera un aumento de gastos financieros, ¿sí? Como ahora, bajo tu idea, si consideramos el net income, el de acá, ese ya estaría afectado por ese efecto. Y si otra empresa en el otro sector no adquirió esa deuda, porque no quiere expandirse, no adquirió más gastos financieros, no va a haber comparabilidad, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque una hizo eso y la otra no. ¿Cuál sí es comparable operativamente? Es aquello que no considera esos efectos. ¿Y cuál era el nombre de lo que no me consideraba esos efectos de intereses, impuestos, depreciación y amortización? El EBITDA, ¿cierto? Ese es el resultado netamente operativo, si te das cuenta. Por eso no son comparables operativamente si usamos el EAT, porque puede haber ciertas circunstancias de la empresa, de otra empresa, que haga que no sean comparables. Una que gaste más financieramente, tenga más intereses, entonces puede que la otra sea mayor ese ratio y la otra no, ¿no? Entonces no son comparables operativamente. ¿Quedó claro? Sí, sí, ahora sí me quedó Sí. claro. Muchas gracias. Ya. Bien, entonces la pregunta 2 sería para comprar dos empresas en términos mejor el EBITDA, ¿sí? EBITDA. La pregunta 3. La razón rápida, quick ratio, es siempre menor que la razón circulante. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? A ver en el chat. Falso. Incorrecto. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Vamos a ver, vamos a remitirnos al formulario, ¿ya? ¿Cuál es el quick ratio? El quick ratio teníamos acá. Si se dan cuenta acá, era lo mismo que el current ratio y nos están preguntando si el quick ratio es siempre menor. Sí, es siempre menor. ¿Por qué? Porque a diferencia del current ratio, el quick ratio solo va a tomar los activos más líquidos. Es decir, va a ser más chico que todo esto, porque todo esto, caja, cuentas por cobrar, valores negociables, está dentro de activos corrientes. Pero aparte hay otros activos corrientes, ¿cierto? El quick ratio solo toma los activos más líquidos. Por eso el numerador es más chico que el numerador de acá. En ese sentido, el quick ratio siempre va a ser menor que el current ratio, que el ratio de liquidez. ¿Ya? Ahora bien, eso por el parte de la 3, entonces el current ratio siempre es menor o igual, pongamos lo que el current ratio. ¿Ya? Menor o igual. Ahora, la depreciación es la pérdida de valor de un activo tangible, por lo que al término de su vida útil, este activo tendrá un valor de mercado de 0. ¿Qué opinan? Y es falso porque tendría un valor de libro de 0 al término de la vida útil, pero de Claro, mercado es distinto. exactamente. No confundir, ojo, valor contable de valor de mercado. Habíamos hecho al inicio un ejemplo de un auto, ¿cierto? El auto tenía una vida útil, claro, falso, está muy bien, Diego. El auto tiene una vida útil de 7 años, contablemente. Es decir, al cabo de 7 años, este va a tener un valor de 0. Pero si yo salgo al mercado, ¿ese va a ser su valor? No, porque un auto dentro de 7 años también funciona, ¿no? Uno puede llevarlo al mercado y encontrar un comprador que te lo compre ese auto, ¿no? Es decir, no va a tener un valor de mercado de 0, va a tener un valor contable de 0. Entonces, esto es distinto que valor de mercado, ¿ya? Mercado. Eso por la parte de los comentes. La parte
La pregunta 2 nos dice que la empresa LATAM tiene un margen de utilidad de 5% y una razón de ventas activos de 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el retorno de los activos? Entonces, acá, si se dan cuenta, yéndonos al formulario de nuevo, nos están dando la descomposición del ROA, ¿sí? Como para llegar y usarlo. Entonces, usémoslo nomás. El ROA es el margen de utilidad neto, o el margen de utilidad que sale acá, margen de utilidad neto. No, no era utilidad neto, era utilidad, margen neto operativo, ¿sí? Operativo, utilidad neta operativo. Y esto era por la razón de ventas activos, o también llamado rotación de activos, ¿ya? Ese es su otro nombre, ¿ya? Razón de ventas activos o rotación de activos, como había dicho en el resumen. Rotación de activos. Entonces, rotación de activos. ¿Cuál sería el margen de utilidad? En este caso nos dicen que es 5%. ¿Cuánto sería la rotación de activos? En este caso nos dicen que es 4. Entonces, el ROA sería 20%. ¿Y qué habíamos dicho del ROA? ¿Cuál era su interpretación? Por ejemplo, si yo tenía acá los activos, por ejemplo, el auto, que valga 10 millones, el 20% el 20% se convierte en utilidad neta operativa. Es decir, sería algo de, si tenía 10 millones, 20%, 2 millones. ¿Cierto? ¿O me equivoco? 10, 20, 10 millones por 20. El 20% de 10. ¿Ya? Para no complicarnos. Ya. Eso por el lado del ROA. ¿Sí? Ahora viene el ROE. ¿Ya? Y acá el ROE, ¿cuál era la fórmula del ROE? El ROE era de esta forma, ¿no? Net income menos dividendos preferentes partido patrimonio promedio. Ojito que en este ejercicio no nos dicen que hay dividendos preferentes, entonces su valor es 0. ¿Ya? Y lo que necesitamos ahora es el net income. ¿Sí? Pero a nosotros nos dan la utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Ese será el net income? Pregunta, ¿eso será el net income? No, No, porque esta utilidad aún no ha sido considerada o no considera esos efectos de impuestos e intereses, porque es antes de eso, ¿no? Esto tendría 40.000 M, que se lee 40 millones, ¿cierto? Entonces, queremos obtener la utilidad neta, es decir, lo que sale acá abajo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos entonces hacerlo que sea afectado por estos impuestos e intereses, porque esto no está siendo afectado y la utilidad neta lo requiere, ¿no? Entonces tendríamos 40.000 menos estos efectos. ¿Cuántos son estos efectos? 10 millones cada uno, 10.000 M, ¿no? Cada uno. 10.000. Y eso saldría lo siguiente. Saldría 20.000 M. 20.000 M. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el ROE? El ROE sería esta utilidad neta, ¿no? Menos dividendos preferentes, y esto es patrimonio, ¿no? Patrimonio promedio, patrimonio. Acá tenemos solo de un año, entonces vamos a usar patrimonio, ¿no? ¿Ya? No tenemos dividendos preferentes, se va. Tenemos utilidad neta, sí, ya la calculamos. Esto es 20 millones. O 20.000 M. Y abajo tenemos el patrimonio, que es el capital, ¿no? 115.000 M. ¿Sí? Y esto te va a dar un valor de 17,4%.
Es decir, si mi patrimonio vale 100 millones, por ejemplo, ese 17,4 se va a convertir en utilidad neta, en este sentido, utilidad neta menos dividendos preferentes, ¿no? Hay una pregunta en el chat. ¿Por qué se restó el 1000 en utilidad neta? O sea, 2 veces 1000. ¿Por qué? Porque la utilidad neta requiere que sea afectado por los impuestos e intereses, ¿ya? Y acá el enunciado nos dice que el pago de impuestos e intereses corresponde a 10.000 cada uno, entonces tenemos que afectarlo cada uno, ¿cierto? Son dos efectos. ¿Qué más dice? A ver, el capital, en el capital es lo mismo que capital de trabajo e inversión, ¿verdad? Capital de trabajo e inversión. No, capital yo acá me estoy refiriendo al equity, al patrimonio. ¿Ya? Es otra cosa el capital de trabajo e inversión, ¿sí? Pero sí, o sea, a ver, vamos a ver en la pregunta 3 que hay un ítem dentro de patrimonio, de la cuenta patrimonio, que se llama reservas o resultado del ejercicio, ¿sí? Son dos cuentas distintas, ¿ya? Esa plata de esa cuenta se va a usar para reinversión, de ahí va a salir el capital del trabajo, si la empresa tiene plata para usarlo. Y la inversión va a ser proveniente de afuera, ¿sí? Puede ser de un accionista, de esto, o puede también ser parte de esto, del resultado del ejercicio o reservas, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante en la pregunta 3. ¿Por qué el DP0? El DP te refieres a que... dividendos preferentes. ¿Por qué? Porque acá no nos dice que hay accionistas preferentes ni una acción preferente, por eso el dividendo preferente es 0, ¿sí? Cuando no les dicen, asúmanlo como 0, ¿ya? Entonces, creo que esas eran todas las preguntas. Sí. Ya. Entonces, el ROE es 17,4. Es decir, si mi equity, mi patrimonio, vale 100 millones, 174, no, 17,4 millones se va a volver en utilidad neta. ¿Sí? Esa es la interpretación de este ROE. ¿Ya? Ahora vamos a terminar con la pregunta 3 en el tiempo que nos queda. ¿Sí? Disculpa una preguntita cortita. Ya. Sí, dale. El ROA, el porcentaje que representa es lo que se transforma en utilidad operativa. Exacto. Utilidad neta operativa. ¿Sí? Ya. Los activos me producen flujos, utilidad neta operativa. ¿Cuánto es eso? El 20%. ¿Ya? Acá está, no sé, gráfico bien, 5% por 4. Ya. Entonces, la pregunta 3 nos dicen de una empresa inmobiliaria, se llama Copahue, ¿sí? Y dice que este periodo de tiempo en que se expresan los estados financieros es del 31 de diciembre de 2022, ¿sí? Y las ventas alcanzaron los 1.200 que sería 1.200 millones, ¿sí? Esas serían las ventas. ¿Ya? Con un costo por venta de 400 Eso sería un costo de venta. ¿Ya? Denme un minuto, un ratito. Ya volví. Ya, entonces teníamos costo de venta, ingreso por ventas, ¿no? A eso me refiero con ventas, o los ingresos por ventas. Y uno tiene acá un balance general, ¿ya? Y acá aparecen cuentas nuevas que ya les hablé un poco, ¿no? Acá surgen activo intangible, etcétera, ¿ya? Y acá son las cuentas que ya les estaba mencionando, resultado del ejercicio, reservas, patrimonio. Es decir, el patrimonio se conforma por cuentas, así como los pasivos, los activos. Pero no hay esta división de patrimonio corriente y no corriente, no existe eso, ¿ya? La primera pregunta nos dicen que ¿cuál es la moneda funcional y la unidad monetaria de este balance, de estos estados financieros? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la moneda funcional? ¿CLP? Sí, pesos, ¿no? ¿Y cuál sería la unidad monetaria? Millones, ¿cierto? La pregunta 2. Me dicen, calcula los activos, pasivos y patrimonio, es decir, todo eso, ¿no? Y me
dicen que las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar se efectúan, se pagan o se cobran dentro de 30 días. Entonces, a priori nos están diciendo, ojo, estas cuentas por pagar y cobrar son corrientes, ¿sí? Porque tienen un plazo de efectuación menor o igual a un año, ¿ya? Y ya. Entonces, vamos a calcular los activos. Los activos, en este caso, corrientes serían los que sale acá, ¿no? ¿La caja es un activo corriente? Sí, porque es dinero al cash, ¿sí? Es líquido, sumamente líquido. Entonces tendríamos la caja, que vale 110, activos corrientes, 110. ¿Cuál sería el otro activo corriente súper importante? Es el banco, es decir, la plata que también es el cash, pero que está guardada en el banco, en una cuenta corriente del banco, ¿sí? Eso vale 100. Las cuentas por cobrar, por lo mismo que les decía, como es un plazo de 30 días, también es un activo corriente, entonces va acá, se suma. Y el inventario de copago, ¿cuál sería, por ejemplo? Sería cemento, ladrillos. ¿Por qué? Porque esos productos, ese inventario se va a volver con la manufactura, ¿no? En un departamento, por ejemplo, en una oficina. Es decir, al producto final. Procesado ese inventario se va a volver en un producto final, ¿sí? Ese inventario es inventario corriente. ¿Por qué? Porque es fácilmente liquidable. Uno puede llevar esos ladrillos, ese cemento que no vaya a usar Copahue y venderlos en el mercado a corto plazo, ¿sí? Entonces acá tenemos 250. ¿Cuál es la suma de todo esto? Es 1210. ¿Ya? Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre caja y banco? Caja es lo que la empresa tiene al cash y banco es lo que la empresa también tiene al cash, pero está guardada en el banco. Está guardada en una cuenta corriente. ¿Sí? En general, Ya, ok. los negocios tienen cuentas corrientes, ahí le pagan, ¿cierto? Entonces acá sería el ítem banco, ¿no? Tendría 100 millones, en este caso Copahue, en el banco. Ya, ¿cuál sería el activo no corriente? El activo no corriente sería aquellos activos como, por ejemplo, instalaciones, ¿no? Las instalaciones que tenga Copahue, oficinas, propiedad, planta y equipo también es un activo no corriente, ¿sí? Y acá surge lo que había dicho su compañero al inicio, que es el activo fijo. El activo fijo está conformado por propiedad, planta y equipo, instalaciones. ¿Por qué decía que era fijo? Porque es fijamente destinado para la operación de la empresa, ¿sí? Y como se compró, por ejemplo, una maquinaria, se compró una planta de producción, la empresa, esta la compró no para venderla a un corto plazo, sino para operar, ¿sí? Es un mecanismo, un activo estratégico para operar, ¿sí? En ese sentido, no va a ser corriente, pues es un activo no corriente, si se dan cuenta, ¿no? Entonces tendríamos 270 más 250 y el activo intangible, en este caso, por ejemplo, que sea un contrato de obra, ¿sí? Ese contrato de obra es un activo intangible, ¿sí? Y por lo mismo, es un activo no corriente, como bien había dicho al inicio, ¿sí? Y ahora acá hay que restarle los 50, la depreciación acumulada, lo que había dicho también al inicio en el resumen. ¿Por qué creen que hay que restarle? Alguien que me diga. ¿Qué era PPE? Propiedad, planta y equipo, por ejemplo, maquinaria, equipos, ¿no? Plantas, etcétera. Terrenos, casas. ¿Sí? ¿Alguien me dice por qué hay que restarle la depreciación acumulada acá a activos no corrientes? ¿Para pagar menos impuestos? Claro, la depreciación afecta a la carga impositiva, pero más que eso, está bien, está súper bien, pero más que eso, es porque estos activos fijos, ¿no? Propiedad, planta de equipo, instalaciones, ¿sí? Que era esto, 250 y esto, 270, pierden valor en el tiempo, ¿cierto? Por lo que habíamos dicho al inicio. Entonces hay que restarle la pérdida de valor, ¿sí? Acá entonces estos activos, si yo le resto acá el 50, se pasará a llamar activo fijo neto, ¿sí? Si no considerábamos esos efectos de depreciación, sería activo fijo bruto. Todo esto sería el activo fijo bruto,
pero como estamos considerando estos efectos de pérdida de valor, es el activo fijo neto, ¿ya? Y esto es la suma, nos da una suma de 540 millones, ¿ya? Los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes acá nos dicen que son dos, ¿no? Cuentas por pagar, por lo mismo que se efectúa en 30 días, entonces es 600, y el préstamo un año. ¿Tiene un plazo menor o igual a un año? Sí, entonces es corriente también, ¿ya? Entonces es 600 más 300, 900. Y el pasivo no corriente, en este caso sería el crédito bancario a 5 años y las provisiones a largo plazo, ¿sí? ¿El crédito bancario a 5 años es mayor a un año? Sí, entonces es un activo no corriente. Y las provisiones a largo plazo. Primero, ¿qué son provisiones? Es plata que guarda la empresa para incurrir en eventuales circunstancias de cobro de la nada. Por ejemplo, si alguien demanda a la empresa y tienen que incurrir en un costo fuerte, sale de las provisiones, ¿sí? Y como estas provisiones han sido juntadas para un largo plazo de tiempo de circunstancias, ¿no? Circunstancias a largo plazo que pasen, se llaman provisiones a largo plazo, ¿sí? Y estas provisiones a largo plazo tienen un valor de 40. Entonces, esto sería 340, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, no lo voy a hacer, pero si se dan cuenta, antes de eso, patrimonio, ¿ya? O equity lo voy a poner para que no se confundan con la nomenclatura. Tenemos acá primero el resultado del ejercicio. ¿Qué es el resultado del ejercicio? Va a ser justamente lo que salía en el Excel, lo de acá de abajo, el net income, si se dan cuenta, ¿ya? Reservas va a ser una plata destinada que se junta también, pero no va a ser destinada a dividendos. Las reservas no se tocan para pagar dividendos a nuestros accionistas. Se ocupan para cuando la empresa tenga que incurrir en gastos muy fuertes. Por ejemplo, imaginemos que Copahue quiere comprar otra empresa, Magna, por ejemplo, que es su competidora. De acá va a salir esa plata, de las reservas, ¿sí? Y patrimonio es básicamente el chanchito que les decía que pusieron los accionistas, ¿no? Entonces sería 250 más 60 más 200, ¿sí? Y eso es 510. Y ahora, si se dan cuenta, si sumamos activos corrientes más no corrientes, vamos a tener que activos es igual a pasivos más patrimonio. Compruébenlo ustedes mismos cuando tengan tiempo, pero se va a tener que cumplir por esta ecuación de balance general, ¿ya? Entonces, antes de terminar el auxiliar, quiero hacer al menos la 3, ¿sí? Que es corta, es la razón de endeudamiento, ¿sí? ¿Qué nos decía el leverage o razón de deuda? Abajo teníamos el patrimonio, ¿sí? ¿Cuánto era el patrimonio? 510, ¿no? ¿Y cuánto era el pasivo o la deuda? Era 900 más 340, que es 1240, ¿no? Entonces, el leverage o endeudamiento es 2,43, ¿ya? ¿Qué quiere decir este 2,43? Que yo estoy muy endeudado con respecto a mi patrimonio. Si se dan cuenta, esta empresa está muy endeudada, ¿ya? Pero para ver si esto está bien o mal, hay que compararlo con el sector, con empresas del sector. Si el sector tiene un promedio entre 2, 3, por ahí, entonces este ratio, si bien es alto, es considerablemente razonable con el sector, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, estaría alto, pero habría que ver, ¿sí? El quick ratio y la rotación de cuentas por cobrar es básicamente aplicar las fórmulas que les había dicho, ¿ya? Lo voy a poner en la pauta todo bonito para que lo tengan ahí. Es más, ya tengo preparada la pauta. Así es que eso. Esto, la 4 y la 5 es simplemente aplicar la fórmula, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda final para cerrar el auxiliar? Sí, oye, entonces, en la que acabáis de hacer la 3 Sí. serían los 600 de las cuentas por pagar, más el crédito bancario de 5 años, más los otros 300 del préstamo de un año con las provisiones, ¿o no? Las cuentas por pagar, dices. ¿Sí? O sea, al final es todo lo que está ahí arriba en pasivo. Claro, pasivos corrientes.
Perfecto. Pero el 900 de la izquierda sería las cuentas por pagar y el crédito bancario de 5 años. O da lo mismo. El 900 sería sus pasivos corrientes. Ojo, Ah, perfecto. Por pagar y préstamo de un año. sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Disculpa, ¿podría como volver a repetir rápido como lo de la 3? ¿Cuáles eran los valores que usaste? Ya, la 3 tenemos que necesitamos la razón de deuda, ¿cierto? Entonces, abajo va a estar el patrimonio, ¿sí? Y arriba van a estar los pasivos totales, es decir, todo, todo de acá, ¿sí? 600 más 300 es 900, justamente lo que sale acá, pasivos corrientes, ¿cierto? Y los pasivos no corrientes, 300 más 40. Es decir, básicamente sumar todas las cuentas que componen a los pasivos, ¿sí? Si te das cuenta. Entonces eso da 2,43, que en ese sentido es alto, pero como dije, hay que compararlo con empresas del sector para ver si está bien o mal. ¿Qué era el activo promedio? El activo promedio es básicamente promediar dos tiempos de balance. Acá tenemos 2022. ¿Cuándo hubiéramos tomado el activo promedio? Cuando hubiéramos tenido un balance del 2021. Entonces ahí lo que hubiéramos tenido que hacer es promediar ese valor de los activos. Pero como acá tenemos solo un periodo de tiempo, las ecuaciones, la que sale en el quick ratio, de acá, ¿no? Van a usar solo el periodo del ejercicio, es decir, solo lo que nos dan, 2022. ¿Ya? Entonces ¿le quieren que le suba esto? No está digno, pero es mi letra. ¿Sí o no? Sí, porfis, por si acaso. Ya, ya, súper. Entonces, esto está grabado, así es que le voy a subir la grabación y estamos hablando. Gracias. Muchas gracias, Josué, que estés bien. Muchas Chao, gracias. chao. Chau, chau. Chao, que estés bien. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, chao. Chao. Finaliza. Chau.